Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar una nueva conversación, un nuevo live. Hoy, hoy hablaré o conversaré o responderá preguntas. El que responde hoy es Daniel Angure. Daniel Angure es un arquitecto de la ciudad de Chile, él es chileno, así que apenas Daniel se conecte, vamos a poder iniciar esta conversación. Así que vamos a esperar que ha tenido unos problemas con la instalación y desinstalación del Instagram. A ver, un segundo. Así que ahí ya le envié el link para que se pueda conectar, así lo ve. Ahí se conectó. A ver. We can't throw a garden party without you, so we thank you so much for coming. Yeah, sí, ahí te mandé la transmisión juntos, hay que poner OK. Y cuando esté todo listo vas a aparecer abajo mío. Y ahora sí, bienvenido. Hola, sí, ya, por fin. ¿Qué pasó? Pues creo que tenía la versión Facebook, no la versión Meta, Ah, ¿y y me cambió quedé algo? con... no, la interfaz es la misma, pero yo creo que me quedé con la versión antigua o sea, la antigua de hace un mes, ¿no? O sea, no sé qué pasó ahí. Sí, bien. Pero ya, Eh, ahí está. Estás en Santiago, ¿no? No, estoy ahora en Ciudad de México. Ya tengo aquí Ah, algunos años, ya. pensé que eras chileno. No, mexicano. Mexicano, antes estamos en México, así que estamos 2 horas antes. 3 horas. 3 horas. Bien. ¿Y cómo está México entonces? Pues bien, ahorita soleado, la Ciudad de México, pero o sea, pues con los mismos problemas de de unos cuantos años, ¿no? Y Ciudad de México pues es siempre como una ciudad tan gigante que tiene mil problemas, al mismo tiempo Sí. pues tiene mil cosas buenas, ¿no? ¿Y cuáles son los No problemas sé, súper ambivalente. y las cosas buenas? Ciudad de México, bueno, por ejemplo, ayer salí a caminar un rato. Sí. Y otra vez estamos como en un ambiente en el que la pandemia retrocedió un poco, ¿no? Eh, Parece que ya medio se está olvidando los comportamientos que se habían adquirido en estos meses anteriores. Y Sí. eso está bueno, por un lado, porque pues, puedes hacer tu vida otra vez, puedes ir a eventos, puedes ir a comer, puedes tomar el sol, no sé, Bien. hacer ejercicio. Pero por otro lado, pues se avecina esta cosa que no sé dónde venga ahora, y puede ser como eso bueno que tiene con la interacción con las personas y ver mil eventos, pues otra vez puede ser como la causa de que se venga una ola mucho más fuerte, ¿no? Bien. Sí, es Eh, verdad. Ahora viene de Sudáfrica aparentemente, ¿no? sí, y pues hay unos casos ya en Europa y todos están como temiendo que llegue aquí, ¿no? Mm. ¿Y A cómo la México. pasaste este año en pandemia? ¿Qué cambios de hábito tuviste? Bueno, pues para empezar, ahora pasamos más tiempo en la casa, ¿no? La cuestión del trabajo estuvo un poco ruda, ¿sí? O sea, había proyectos que iban empezando a despegar un poco y yo creo que es la historia de muchos, ¿no? Mm. Se cayeron o de plano no despegaron, ¿no? No alcanzaron a despegar. Entonces, trabajar mucho en casa, también establecer otra rutina de trabajo, pero también de la vida, ¿no? Mm. Otra relación con los compañeros, con los colegas. Pues, por ejemplo, ese tipo de conversaciones antes eran, pues yo creo que muy difíciles de lograr, ¿no? Mm. Así, de aquí a Argentina, con Sí, los sí. amigos, con los familiares. Ujú. Hay algo que a los porteños, a los de Buenos Aires nos sucede, que es que posiblemente capaz que a los del Distrito Federal le puede funcionar, es que es muy difícil el porteño llegar a conocer toda la ciudad, ¿no? Yo vivo hace Ujú. 44 años en Buenos Aires y todavía no la conozco toda.
Hay partes Claro. de la ciudad a las que nunca he llegado, ¿no? Ujú. Y si alguien me dice, che, te tenés que ir a Avellaneda, sé dónde queda Avellaneda, pero no sé cómo bien llegar, ¿no? Ujú. A ustedes, la ciudad de México, ¿es tan así tan o está más contenida en el valle? ¿Cómo era esta cuestión de la expansión y de conocer toda la No, ciudad? yo creo que igual nadie conoce toda la ciudad, ¿no? Es muy difícil conocer toda la ciudad. Sobre todo México, ¿no? Yo- O Buenos Aires. Sobre todo, sí. No, no, bueno, las dos, sí. La Gran Buenos Aires, ¿no? 14 millones, ¿no? Sí. De personas ahí. Y Ciudad de México llega un momento en que tenemos 22 millones. Son así, igual no está tan distribuido. A veces hay zonas centrales más densas, según entiendo, en Buenos Aires, que las Sí. que hay en Ciudad de México. Entonces se desparrama, ¿no? O sea, los límites jurídicos hace mucho tiempo que se rebasaron. La Ciudad de México como estado, ¿no? Como provincia o como jurisdicción, hace tiempo que ya no tiene sentido hablar de ella, sino más bien la continuidad de suelo urbano, ¿no? Entonces, es muchísimo más grande que la cuenca que lo contenía en un principio. Y porque tiene como alcances mucho más territoriales. O sea, por ejemplo, la contaminación que se genera aquí, si uno habla de Ciudad de México y el aire contaminado, por ejemplo, la contaminación es una nube gigante y no solamente es como nuestra, sino que por acciones meteorológicas llega a otros estados, ¿no? Una cosa así como de otra escala, ¿no? Mm. Y, y- o que se extrae agua de otros, de miles de, bueno, no miles, pero sí cientos de kilómetros alrededor y pues también somos como una urbe súper explotadora en ese sentido, ¿no? Em, es difícil tener una relación de escala con la Ciudad de México y más bien yo creo que hay más bien ciudades o zonas de la ciudad que se resultan como una especie de mitos. Sí, O sea, pues como que dicen que existen, pero pues tú nunca has ido a comprobarlo, ¿no? Por ahí alguien, no sé, saca una fotografía y un poco duda si es de verdad o si te están mostrando otra fotografía de otra ciudad, ¿no? Entonces, pues ya es un acto de fe también pensar que alguien puede llegar a un límite, ¿no? claro, también Sí. esto acá en Buenos Aires, yo muchas veces me lo cuestiono. Buenos Aires tiene lo que es Cava, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, que sí está limitada, y después Ujú. tiene como el Gran Buenos Aires, que son muchos partidos que van creciendo alrededor de la ciudad. Entonces, si vos a mí me decís, por ejemplo, ¿dónde termina la ciudad de Buenos Aires? Yo te puedo decir que termina en el Río de la Plata, Ujú. y para el otro lado, para el este, para el sur o para el oeste, para el norte, no sé dónde realmente termina la ciudad. No sé cuándo la ciudad deja de ser ciudad de Buenos Aires o ya es otro pueblo, otra ciudad, ¿no? Como que La Mancha ya no sabes qué es ciudad y qué no, ¿no? ¿Eso en México también? O la montaña y el valle está más contenido? Hay zonas en la ciudad en donde se alcanza a ver la sierra, en el sur o en el suroriente, y sí alcanza a ver dónde llega como la mancha urbana, ¿no? O sea, la última hilera de casas, por ejemplo. Y después viene el bosque, ¿no? Ah, Claro que ahí habría que partir, no sé, como que hacer esa diferenciación tan tajante, pero en el norte, donde es como una zona mucho más industrial y la vocación de la ciudad siempre fue como naturalmente hacia el norte, es más difícil. Entonces tienes que ir medio viendo letreros, ahí es mucho más por letreros. O sea, hay un letrero que dice hola Estado de México, hola Querétaro, hola no sé qué, ok. y adiós Ciudad de México, ¿no? O Ciudad de México te da te saluda, ¿no? Una cosa así. Entonces es más como explícito y la línea imaginaria ahí es por letreros. Sí. Bien. Y, bueno, ¿y vos dónde estudiaste en México? Yo Arquitectura. estudié en el Tecnológico de Monterrey. Bien. ¿Y de ahí te mudaste a DF? No, no, es que hay un campus en la Ciudad de México, ¿no? Ahí Ah, estudié y, y después la razón por la que yo creo que pensabas que estaba en Santiago es porque hice un máster allá sí. en el sur y ya estuve viviendo un par de años, ¿no? Y porque chilenos me dijeron, me recomendaron a vos.
Ah, sí, pues bueno, Oscar, ¿no? Supongo, sí. Sí, sí. Entonces también, como venía de la mano de chilenos, pensé que estabas en Santiago. No, bueno, son muy buenos amigos y colegas también. Bien. Eh, y ¿cuándo es que recibiste? Sos bastante joven. ¿De arquitecto? Sí. Hace 9 años. Ah, ¿y cómo fueron, cómo empezaron estos años de arquitecto? Pues fueron un poco entretenidos, un poco también como, no sé, como de experimentación. Yo creo que todos tienen esta cosa de que pues uno sale de la carrera y medio quiere aplicar lo que se supone aprendió, ¿no? Sí, Mejorar el mundo, todo eso. Entonces, pues sí, o sea, tuvimos la oportunidad, unos amigos y yo, de tener algunos proyectos propios. Yo sí, me resistía a entrar a una oficina de arquitectura o bien. entrar al gobierno, y siempre fue como que tratando de equilibrar los intereses propios con lo que veíamos ahí al fondo, ¿no? Bien. Sí, mira, por ejemplo, ese es como de Santiago, ¿no? O sea, el Sí, lugar claro, en las elecciones. ahí tenemos Eh, el Museo de el Museo México. Sumaya. El Sí, Museo Sumaya siendo destruido porque son unas propuestas ahí que se llama concursos inventados, sí, que es como una respuesta o una especie como de comentarios a la poca cultura de los concursos de arquitectura aquí en México. sí, Entonces, pues más vale inventarse unos para proponer temas que a uno le parecen interesantes, ¿no? Porque aparentemente nunca van a llegar a uno o nunca van a aparecer la oportunidad para desarrollarlos. Entonces ahí, por ejemplo, durante la pandemia, que todavía estamos en la pandemia, pero se topa sí, más sí. dura, ¿no? Más bien lo que digo es como, bueno, ¿qué tal si el museo al que no podemos ir se reduce más bien a un disco duro Sí, y la obra de arte se saca del museo, donde está como en un pedestal, se está congelada todo, y tal vez podemos usarla para algo que sí sirva durante la pandemia, que es la escasez de vivienda o estas personas muy que bueno. estaban, En situación estaban de calle. saliendo. Claro, sí. Entonces, como que en ese sentido el arte ya no servía como para el deleite o para el placer, algo muy hedonista, sino algo muy, muy práctico, ¿no? Bien, bien. Eh, ¿Y, qué- sí, como una, y, una crítica. y el museo qué te parece en sí mismo? El- El el- museo el- me parece que no me gusta el carácter introspectivo que tiene, por ejemplo. bien, Eh, no miras la ciudad, más bien es una especie como de joya en la ciudad que es también como para presumir, supongo, pero a nivel urbano, ya no solamente con, pues, no sé, como con un reloj, con la ropa, con el coche, sino, sí, yo creo que como es un una cosa elemento de como consumo. muy, De sí, consumo. sí, de consumo, pero medio frívolo, ¿no? Ah. ¿Y esto? Está bueno los intersticios estos de vacío, verdes, ¿no? ¿Qué es? Eso es una propuesta de hace años que retrabajé hace un par de meses, que es un edificio de vivienda. O sea, como que el reglamento de la Ciudad de México para edificios de vivienda más o menos te limita a hacer ese tipo de cosas, como dividir en tres cuerpos con dos patios, pero la idea como de dividirlos era que tal vez todos pudieran tener un frente hacia la calle, ¿no? Mm, Entonces, a pesar de que sea poco el frente, era como unos 8 metros, podíamos dividir estos 8 metros en dos y que siempre cada departamento, en este caso eran 8, tuvieran un frente hacia la calle. bien. Eh, ujú. Ahí tenemos otro, Ese era, en pausa, hasta acá, dice. sí, en pausa, de los que no, y yo creo que no van a renacer ahora con la post-pandemia, si es que algún día llega eso, Bien, que era intervenir unos edificios de Art Deco, principios de ahí está. 1900, Sí. ajá, exacto, ¿Qué intervenís con el con sistema un, circulatorio y ajá, un nuevo piso? sí, un nuevo piso, claro, para una convivencia como mucho más comunitaria. Es decir, ahora ya no eran casas individuales, sino más bien se proponía que fuera una especie de co-living, ¿no? Bien. Ahí. Te gusta mucho el concurso, ¿no? Me gusta la oportunidad para proponer ideas a veces
fuera de lo que el mismo concurso estima, ¿no? Sí, como para alocarse, digamos. Y acá tenemos una ruina. Un detalle de Mitla. Sí, ¿qué es Mitla, Mitla? sí. Mitla es Qué o sea, lindo. la palabra Mitla es como el lugar de los muertos, algo así, en zapoteco, es la región oaxaqueña, el sureste de México. Y Mitla es una especie como de ciudad funeraria, entonces ¿Viste lo hay mismo? muchos detalles. No, ese es en Xochicalco, Sí. ese es el centro del país, y son unos detalles como, o sea, atienden a una cosa como de expresividad material. Ese es en Malinalco, si te fijas, todo eso es una piedra, entonces está excavado, no, Sí. no son como mampostería y después se le No, pone la sino que capa es para uniformar. el excavado y que Es- queda así. Claro, es una montaña la cual excavaron y las sombras súper duras. Sí. ¿Y qué te interesa de esto? Me interesa que hay, o sea, que hay algunas soluciones que ya están, que ya fueron dadas hace a veces miles de años Sí. y que poco a poco se están redescubriendo bajo un discurso que no es el que mejor me parece, ¿no? O sea, el discurso como medio patriotiero, medio de las raíces, medio colgándose de lo indígena, pero lo que sí me gusta es que hay valores arquitectónicos que bien pueden exportarse, Mm. soltando todo ese bagaje que es bien convenenciero también, pero que si se la mira como objeto, creo que puede ser muy valioso, sí. Puede tener mucho de donde platicar, por lo menos. Acá tenés de vuelta esta idea de sacar el museo a la plaza y meter la ciudad a la institución, que es más o menos lo que habíamos visto lo del museo anterior, ¿no? Ah, no me acuerdo el nombre. El Sumaya, sí. Acá es otra propuesta parecida. Sí, ese. Sí, lo que pasa es que el museo, la figura del museo es una cosa que me interesa bastante. En el caso del Sumaya, como que tal cual lo destruyo, porque aparte de que creo que no funciona, aparte pues no me gusta, es una Es cuestión feo. personal súper discutible, ¿sí? Está Pero el muy bien. Museo de Antropología es otra cosa. Entonces, más bien, ahí estoy más o menos preguntándole al museo, no sé si esté interesado, ¿no? Y te Pero ¿en qué escucha. pasaría si, sí, si en lugar de hablar de un punto de vista muy arqueológico de la antropología mexicana, hablásemos también del deporte, hablásemos también de las campañas políticas, qué de antropología tiene el Zócalo, cómo se hace cargo el Museo de Antropología del movimiento migratorio que hay ahora en el sur del Claro. país y en el norte? Entonces ahí lo pongo así como, hay un montón de oportunidades de la antropología que no se hace cargo y que creo que en eso está el declive del museo, ¿no? Claro, porque Que más también allá de... Ajá, hay algo dime. que me interesa, porque lo estoy pensando hace poco también. Hablaste esto del camino inmigratorio, ¿no? De los pasos inmigratorios de México del sur y del norte. Ujú. Y a su vez, México a su vez es como la entrada a Estados Unidos, ¿no? De todo Centroamérica, ¿no? Tiene como ese tapón ahí en el norte que como que la ciudad se apoya al muro, ¿no? Sí. Y después en el sur también, ustedes tienen como también otro problema, porque también tienen como, es como un país de tránsito inmigratorio. Sí, sí, sí. Claro, mira, ahí perdón, si buscas más abajo en las imágenes de Instagram, aparecerá uno que es el mapa de México con una línea, ¿no? Que lo atraviesa. Que es el camino de la inmigración. Que es pensar que México es una frontera, o sea, Ah, el país entero es una frontera, ¿no? Entonces, si hablamos de un puente transfronterizo, como era un concurso que se proponía hace unos años, cuando llegaba Trump, por ejemplo, yo decía que, bueno, si vemos realmente como el origen-destino, nadie quiere quedarse realmente en México, de los que inmigran. Entonces, o sea, el objetivo siempre es Estados Unidos, ¿no? Entonces podríamos decir que el puente transfronterizo, de hecho, atravesaría desde Chiapas, que es la frontera sur, hasta Tijuana, que es la frontera norte. Y, y ahí la crítica, o no sé si crítica, pero el comentario era decir, bueno, Trump quiere hacer un muro gigantesco de 2000 y tanto
kilómetros. ¿Qué tal si giramos esa frontera, o sea, esa infraestructura que va a estar en esa línea, la giramos y la ponemos en diagonal con el país y hacemos de ese muro un puente? O Muy bien. sea, si decimos que para que atraviesen seguros es un puente que está elevado, que tiene así accesos controlados, pueden subir, bajar cuando quieran, pero es un puente, ¿no? O sea, lo que ellos quieren circular. Porque en realidad Entonces, pues, también el sur de la frontera sur de México, los mexicanos también son bravos. No es tan fácil tampoco ingresar a México desde el sur. no, no, hay muchos problemas. Sí, Por se eso enfrentan a muchos hay peligros. también hay muchísimo tráfico de personas, donde no es solamente, ahí en ese caso es como que México está bajando el poder americano abajo, ¿no? Es como que también hace lo mismo México con Centroamérica. Claro, porque pues hay una cuestión ahí de que México siempre está viendo más hacia el norte, ¿no? Y su bloque al que quiere Exacto. pertenecer es a Norteamérica, no a Centro ni Sudamérica. A Canadá y a Entonces, Estados Unidos, claro, sí. Entonces como al que NAFTA. quiere distanciarse. Sí, eso. O sea, por alguna razón como que pensamos que es eso y le agregamos como el apellido de Norteamérica, ¿no? Cuando nos conviene y cuando no, pues no. O sea, cuando no nos conviene somos latinoamericanos, ¿no? Eh, Sí, sí, bien. Bueno, vamos a empezar. Yo te envié 100 preguntas, después tenés que elegir 10. sí. Así que arranquemos. Sí, pues, yo creo que soy bien localista ahora, voy a jugar de local y voy a agarrar Perfecto. muchos de México y Ciudad de México. Mejor. Digo, también porque son los que puedo hablar de primera mano, ¿no? Bien. Edificio moderno. Así que mejor para mí, así que Au, así aprendo. pues súper. Eh, a ver, edificio moderno, la número 2 me parece. Sí. CUPA, que es el Centro Urbano Presidente Alemán. Cupa Ciudad de México, pongo. Sí, CUPA, Acá Ciudad de está. México. ¿Y qué es el centro? ¿De qué funciona el Centro Urbano Presidente Alemán? Es ¿Qué un, es? funciona mucho para muchas cosas, es decir, principalmente es un edificio de vivienda Ah, ok, ahí está. gigantesco. Ese, ¿no? Ese, exacto. Las imágenes de blanco y negro de edificios de la modernidad, del movimiento moderno, pues, siempre son más lindas que la realidad de ahora, ¿no? Sí. Pero no por eso deja de ser interesante. De hecho, yo o sea, lo visito continuamente, siquiera como por los lados, por los bordes, o de vez en cuando sí camino por entre los ¿Este es? edificios. ¿Todo este es? Ese es, Ah, es sí, enorme. sí, sí. Es enorme, sí. Hay 1080 departamentos ahí en ese edificio como zigzagueante y en esas dos que Muy están interesante. ¿no? Sí, pues vivirán ahí, no sé, unos 5000 personas en una cuadra o más, no sé. Pero es Wow. enorme. ¿Y la Y gente fíjate en esas como fotos, eu, es tranquilo? ¿Se volvió una ciudad violenta? ¿Cómo es el día a día? yo considero que no es, que es muy ajetreado, o sea, no es ni violento ni tranquilo. Ok. Tiene islas, es tan grande que yo creo que tiene islas de tranquilidad ahí debajo de los árboles. Ese no, ese es Otra cosa, sí. Le Corbusier, ¿no? Ahí está. Claro, tiene sus parques, tiene como canchas de fútbol, tiene un mercado que se pone cada tanto, cada semana. Entonces, tiene estas islas de tranquilidad, pero pues de repente también si ven que alguien raro se mete y no sé, pues hace cosas que no gustan a los vecinos, pues también se pueden poner algo agresivos, pero pues digo como naturalmente, ¿no? Claro, lo bueno que el zigzag forma estas plazas, ¿no? Como esos parques intermedios. Sí, sí, sí. Y también que, Es fíjate lindo cómo eso. la fachada se puede leer en otra foto, tal vez, eso no tanto, que hay como una repetición que es pasillo, después sólido, sólido y otra vez pasillo, ¿no? Es ahí, pues el esquema típico como de la Unité, que es como zigzag.
Mm. pues ahí lo aplica el proyecto, ¿no? Entonces como Y que a su vez también esto también genera un poquito más de espacio verde, de aire, sí, ¿no? De respiro. sí, pues es agradable caminar por ahí y puedes darle la vuelta a todo el zigzag de un lado y del otro y pues ves puro árbol, tienes unas vistas espectaculares del sur de la ciudad y pues eso también da mucho aire y tranquilidad. A veces Ahí está me da, lo por que ejemplo, decís, eso, el ¿no? Sí. paseo. Muy lindo. ¿Y la obra de quién es? De Mario Pani, Mario Pani. Sí, sí, lo conozco. Muy del bueno. 49. Sí, acá está Mario Pani. Ese mero. Vamos a la siguiente pregunta. Ahora voy a ir cambiándole a cosas que tienen que ver con arquitectura y otras que no tienen que ver con arquitectura o podrían tener que ver. Em, yo creo que voy a poner el programa de la BBC. Bien. Hay uno que me gusta mucho, o sea, más que el programa en sí, es como la edición de ese programa, ¿no? Es un programa que ocurrió en el sesenta y tantos, me parece, y es un programa que se llama Panorama, que era un programa serio. O sea, había un señor que se llama Richard Dumbledy o algo así, que daba noticias serias, algo así como 60 minutos, ¿no? Algo así como un noticiero de reportajes largos que tomaban un tema durante media hora, no sé. Y ya, y entonces hubo Este una edición, sí, esa es la edición más nueva. la más actual, ¿no? Ajá. Pero hay uno que hay un programa que hizo que es acerca de la cosecha de espagueti. Y da cuenta como de algo que creo que puede también ser muy vigente ese tema, que no precisamente la pasta, ¿no? Sino el cómo un medio de comunicación juega con su reputación y la utiliza para poner bromas, para engañar a gente o para decir alguna cosa que no es cierta. En este caso era una broma y al día siguiente pues se dijo que era una broma porque había gente que ingenuamente sí creyó que los espaguetis se cosechaban en Suiza. ¿Este? Sí, eso. Entonces ahí está la señora sacando de un árbol espaguetis porque ya es la época de arrancarlos del árbol. Y, y lo que me gusta de este programa es que se dijo con toda la seriedad posible, el tipo era muy serio, y hubo gente que empezó a buscar el árbol para sembrarlo en su casa en Reino Genial. Unido. Entonces, pues fue como un escándalo, ¿no? Así como, ¿cómo esta persona, que es súper respetable, cómo le vamos a creer a la próxima, todo? Pero fue un debate como bastante lindo, yo creo, bastante constructivo, del poder del montaje. Ahí está. Eso, sí. Y que pues, de una manera medio chusca, anecdótica, pues ilustra un problema que ahora se está viendo muchísimo más. Sí, sí. Pero, Bueno, pero pero ahora, acá dice que fue en el April Fool, que es como el 1 de abril, que es como sí, el día de las bromas, el día sí, sí, sí. del Día Inocente, ¿no? O sea, sí, exacto. El conductor como que dio por hecho que todo el mundo iba a entender que como era el día tal, pues nadie se lo El- iba a creer, pero era tan serio que las cosas serias le decía en otras ediciones de April's Fool. En esta ocasión no, porque decidió hacerlo, ¿no? O sea, no sé. porque capaz que pensó que era demasiado obvio, ¿no? Ajá, sí. Sí, sí, sí. Y pues sí, bastante interesante cómo generó cierto movimiento, ¿no? Y eso hoy en día, volviendo al 2022, el 2021, ¿cómo es los medios de información mexicanos en ese sentido? Pues yo creo ¿Qué, que qué sucede ahora con ese tema? hay un tema, yo creo que hay como un debate que todavía se está quedando muy primario, muy básico, acerca de quién dice la verdad, quién dice mentira, y más bien son estas, pues, algo típico como de la polarización, ¿no? Mm. No es ni una ni otra, sino todo lo contrario, es lo que tienden a decir, ¿no?
Entonces yo creo que pues ¿Y quién pone y bastaría. quién pone la plata en el medio para decir algo, ¿no? Sí, sí, quien pone eso, o quién va, que tal vez no tiene la plata todavía, pero quién podría recibir plata, ¿no? Claro. Como la venta a futuro, o no sé, o un montón de intereses que no sabemos, y que tal vez estamos viendo árboles de espagueti, tal vez algún momento nos estaremos pidiendo qué tipo de árbol es, y no sabemos ni siquiera por qué, ¿no? En este caso, pues se me dice como bastante explícito, Y si pero creo que buscas valdría información verdadera, política y de lo que está sucediendo, ¿qué haces? ¿A dónde la buscas? Yo creo que es difícil. Hay una especie como de búsqueda del monopolio de la verdad, Sí. en donde, pues, si alguien duda un poco, pues lo más probable es que esté en lo correcto. Entonces tienes que ver varios periódicos, leer de varias fuentes, y aún así te vas a quedar con un panorama, porque pues, es muy poco probable que llegues a alcanzar la verdad, ¿no? Pero el punto es que nadie en los medios de comunicación, nadie se atreve a decir eso. Siempre es como la realidad es, o en verdad qué, o lo que está pasando es. Y, y pues no es ninguna de esas, ¿no? Entonces, a veces lo que te queda es lo que dicen tus amistades, pero también sabes que están como todas recortadas. El recorte, la realidad que uno hace, pues es bastante limitado, ¿no? Bueno, Eh, lo único que nos queda es en nuestra propia mirada, ¿no? Estar en ujú. la calle o estar en la situación, en el trabajo, en las situaciones nuestras diarias y ahí ver la verdad, ¿no? Ahí sí nadie te puede decir nada. Es la única que Sí, nos sí, queda. sí. Y aún así uno puede dudar de sí mismo, ¿no? No tanto de lo sensible, Sí. pero sí de cómo interpreta lo que está viendo, ¿no? Em, claro, pues eso sería como la cosa que yo creo que este programa puede, a 60 y tantos años de que se estrenó, pues puede mostrar, ¿no? Bien. Lo ridículo que es pensar que existe eso. Vamos a la siguiente pregunta. Mercado de la ciudad. Bien. Otra vez en Ciudad de México, pero esta vez la Lagunilla. Bien, Lagunilla. ¿Qué es? Mercado Lagunilla es un mercado como, no sé, como sobre ruedas, o es un mercado ambulante, ¿no? Y a pesar de que hay una gran tradición de mercados en la ciudad, mercados de arquitectura y como un montón de ideales de la modernidad ahí puestos en los mercados, elegí este porque creo que su condición ¿Este ambulante es? y su condición, sí, 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 pero o sea, es que es bonito pensar que así como la ciudad, hablábamos al principio, ¿no? La ciudad desborda sus límites, aquí también el propio mercado nació siendo insuficiente, o sea, al día siguiente ya estaban las personas fuera vendiendo cosas. Porque siempre es insuficiente, hay una condición natural de la Ciudad de México que es algo así, ¿no? Entonces, claro, tienes un montón de momentos interesantes, como una pasarela ahí de moda de quinceañera con un montón de tutús y colores medio estridentes, con luz neón, que estás, Sí, o porque sea, medio raro. en el buscador me dice Lagunilla, México, vestidos 15 años. Sí, es que es uno de los muchos productos que se venden y raros. Entonces, hay uno que es como de muebles antiguos, otro que es de puras chelas, ¿no? ¿Qué son Otro que es chelas? de cervezas, Ah, mira pues vos. puedes tomar cervezas. Y por lo que me parece súper interesante es que este mercado, al ser siempre o haber nacido incluso en los exteriores, fue el que mejor parece que se adaptó a la pandemia, cuando no podíamos estar en mercados interiores. ¿De dónde sale la palabra Eh, chela? no tengo idea. Porque, Cerveza, supongo que sí, ¿no? Una manera de disminuir, no sé, acortar la palabra, no ah, tengo idea, ¿no? porque nosotros, por ejemplo, usamos la palabra birra para Beer. cerveza, pero birra Ujú. viene del italiano, ¿no? Es como una palabra mía parecida en italiano. Capaz que chela tiene que ver con algo más azteca, qué sé yo. No sé, o sea, de por sí aquí en México hay estas cosas con che, como Chespirito, chalupa, chancla, Sí, son como cosas que pertenecen a un mundo en general, no todas, pero sí en general un mundo como más informal, ¿no? ok. Eh, Ahí está, mira, sí. ahí está.
La chela. La chela, sí, claro. Bueno, pues si vas a la Lagunilla hay una zona que es como medio al borde de lo legal o este término como de lo alegal, ¿no? Sí, En donde pues todo el mundo está bebiendo, está así con música, está como comiendo unas botanas, está picando algo sí. y los policías te ven y pues no te dicen nada porque si te detienen a ti tienen que detener a otras 3.000 personas, no sé, o 100 personas en el mismo bar, entonces pues evidentemente no pueden, ¿no? Porque Y no es legal en México beber en la calle, ¿no? em, pues ahora que se implementó un programa como de extensión de los restaurantes hacia las aceras, Sí. y ahí sí puedes, pero tiene sus límites borrosos todavía, o sea, es una maceta, un letrero, ¿no? Pero eso desde la pandemia, pero en la Lagunilla lleva años pasando eso. Digo, ya sé, pero vos no Y puedes estar caminando por la vereda no, o no, estás en una esquina con un amigo tomando una cerveza. no se puede. Claro. Porque una vez hablando con otro mexicano, me decía esto, ¿no? Y nosotros acá en Buenos Aires no tenemos esa restricción, es más, es algo muy natural. A veces cuando con tus amigos no tenés mucho efectivo, mucha plata, Claro, te vas a un parque y ya, directamente, ¿no? exactamente, o en la vereda, tipo en Sí. la puerta de tu casa, o en el Ujú. supermercado. Hay veces que sobre el supermercado hay gente tomando cerveza. Sí, no, pues yo creo que es una oportunidad perdida ahí, o sea, de que se puede, de hecho se hace, pero pues no debería legalmente hacerse, ¿no? Bien. Pero bueno, se hace de cualquier manera. Lo único que acá en Buenos Aires es que si hay un partido de fútbol, los supermercados no pueden vender alcohol cerca de los estados. Entonces, Mm, a las 20 cuadras a la redonda, ningún supermercado te vende alcohol. Pero ujú. si vas a las 25 cuadras, sí. Ya, ya. Pues vas media hora antes, ¿no? Te pones de acuerdo con tus amigos, vas, llevas con una bolsa y listo, ¿no? Exactamente. Sí, pues sí. Así que vamos a la siguiente pregunta. Último recital. Eh, Supuse que al principio que era como último concierto al que había ido yo, Sí, exacto. pero lo agarré como de otro lado y puse el último recital de alguien, de un artista, ¿no? Bien. Entonces, pues yo creo que ahí tú juegas más de local. Puse el de Spinetta, Las Bandas Eternas. ¿En serio? ¿Qué vos? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Em, me gusta la música, me gusta esta cosa como muy sentimental de que se reúnen todos los grupos, ¿no? Está primero Durazno, después Pescado Rabioso, después, no sé, otro y otro y otro. Y pues van como soltando poco a poco sus melancolías ahí entre canción y canción y pues a mí me gusta mucho, de hecho es como por donde empecé a escuchar a Spinetta un poco más seriamente, antes que los Sí. discos. O sea, un amigo me prestó los DVDs y los vi y pues me parecían notables, ¿no? Y sí, pues le tengo muy buenos recuerdos. Y qué, por qué, en qué momento de Spinetta, de la discografía de Spinetta, has ingresado? O cuál te interesa más? O, Bueno, Invisible bien, y Artaud, por ejemplo. Esos dos discos se me hacen como, son de mis favoritos, ¿no? bien. Ahí tenemos Pero Invisible. también, ajá, sí, Invisible o El Jardín de los Presentes, ¿no? Esos, esos son como los tres que escucho continuamente. Los demás, pues sí, de vez en cuando y eso, ¿Y pero esos son... porque en realidad Spinetta y todo esto es demasiado, es como muy de Buenos Aires, muy porteño. ¿Cómo llega algo capaz que nosotros lo consideramos tan nuestro? Obviamente que sucede con todo, ¿no? Pero ¿cómo te llegó a vos que Spinetta te llevó a vos a México? Y lo podés sentir como que sea mexicano tuyo. Em, de hecho, no sé si lo sienta como mexicano, de hecho me gusta que no se sienta mexicano, ¿no? Bien. O sea, desde las palabras que pues, uno tenía como que contextualizar un poco más, pero del acento, todo eso. Y yo creo que llega
desde un amigo cuyo papá vivió en Argentina un rato. Ah, ok. eh, y, y él pues como que le heredó esos gustos, ¿no? Nos los escuchaba de niño, lo que sea, y después en un grupo de amigos nos compartíamos discos, música, y él lanzó eso, ¿no? O sea, como soltó la bomba y explotó y algunos nos manchó. Entonces, pues Bueno, bien, igual en ahí... México hay mucha relación con la música argentina, ¿no? Porque estaba Babasónicos, Soda Stereo. Hay como muchas bandas, los famosos Cadillac, que son activos en México. Hay mucho, sí, sobre todo porque hay como una población Argentina. argentina, ajá, acá, sobre todo en Ciudad de México. Y por pues yo creo que por el propio mercado, ¿no? Es tan grande que pues básicamente el otro mercado en español que tienes es el propio argentino y el mexicano, ¿no? Mm. No sé, España, pero pues no llega tanto y después de ahí pues, un montón de otros países que por la propia cantidad de población, la masa, Mm. no alcanzan a tener un mercado tan grande, ¿no? Entonces, Aprovechan sí, yo creo que estas claro, cuestiones. sí. Bien. ¿Qué de la vida de Café Tacuba? Hace mucho que no lo ¿Qué es sé. de ellos? Hoy, sí. ¿Siguen vivos? Pues, sí, siguen vivos. Bueno, sí, según yo sí. ¿Siguen tocando? Pues ahorita no sé por esto mismo, la pandemia, Ok. pero yo creo que en cuanto los conciertos masivos se recuperen, pues también ellos estarán ahí. De hecho, como que cuando yo era, no sé, tenía 20 años, 18 años, era bastante común que tocaran en conciertos, en bandas, digo, como En festivales. festivales. Estaba en todos lados. Acá En Café festivales. Tacuba estaba siempre, en un momento. Sí, sí, sí. O sea, yo recuerdo haber ido a un concierto de Café Tacuba porque compramos como una cantidad, como 30 latas de Coca-Cola o algo así, y nos daban un boleto por cada 30. O sea, era como tantos conciertos que ya nadie quería y daban con Coca-Cola. Entonces, pues ya, no teníamos plan para ese viernes, Ahí compramos está. las latas y ya, o sea, fuimos. Ahí está la época de que usaba el gorro este, ¿no? El sombrero. Pues se cambia de look cada tanto, ¿no? Sí. Ujú. Sí, yo no soy muy fan de ellos. Tendrán algunas cosas, el disco rojo me parece está bueno, pero fuera de eso ya no. Latido, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, hay uno que Bueno, me creo que gusta también y ya. fue como esta cuestión. Café Tacuba entró en este periodo de MTV Latino, ¿no? ¿Te acuerdas cuando estaba en MTV Latino? Sí, Y eso ujú. fue como que expulsó muchísimos. Re, Ah, Re, se llama Re el disco, sí. ok. A ver cuál es. Gracias, Persephone. Ah, ahí está. Ahí va. Ujú, exacto. Uno de los primeros. Ujú. Así que vamos a la próxima pregunta. Em, Plaza política de la ciudad, ¿Sí? Tlatelolco. A ver. ¿Cómo? Tlatelolco. ¿Cómo se escribe? Como T-L-A-T-E-L-O. T-L-A-T-E. Acá está. Ahí está, sí. Nos vamos a mostrar una foto política, ya que la dijiste. Ahí está, mira. Sí, son maravillosas esas fotos en blanco y negro con los edificios atrás, como súper del movimiento moderno. ¿Qué pasó? ¿Te acordás que fue este movimiento 52 años? ¿Qué fue? ¿Qué es? Sí, 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 68. El Ah, el 68 pues mayo francés, claro, tuvo sus repercusiones en México. en muchos países, incluido México, claro. Y la de México fue muy Y, importante. y pues es el movimiento estudiantil, ¿no? O sea, Sí. el alzamiento de estudiantes, de sindicatos, de profesionales y la represión. Ahí estás viendo una recreación de eso, pero actual, ¿no? O sea, Sí, qué personas fuerte. que no dejan que se olvide, pues porque no tiene por qué olvidarse, ¿no? Y también lo interesante es que fíjate que ahí en esa misma plaza en la que están las personas allí, al lado, forma parte del mismo conjunto, de hecho, esas ruinas de Tlatelolco, la ciudad gemela de Tenochtitlán. Mira vos.
Entonces uno puede verlas, caminar por ahí. Hasta hace poco ¿Esta es era como una también? experiencia. Sí, sí, sí. Y ahí esa iglesia que está ahí atrás también o sea, todo eso forma parte del mismo conjunto. Qué lindo. Es una cosa así como entre moderna, o sea, el movimiento moderno de la época colonial y la Bueno, ahí está el época, otro edificio que veíamos cuando estaban claro. acostados, ¿no? Ujú, ujú. Qué lindo esto. Qué imagen. Tengo que ir a México. Ahí está todo la plaza. Sí. ¿Y esto qué es uno? ¿Y Y qué bueno, hay? ¿Hay una universidad ahí? no, no, no. Ah, Es habitacional. Ese edificio que ves ahí alto, en la imagen izquierda esa, es el ex Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora es un centro cultural tlatelolco manejado por la UNAM. Eh, qué escala pero es rara, como otro ¿no? lenguaje. Sí, es muy extraño. Una colección de escalas, una colección de estilos, pues, también de discursos, ¿no? Bueno, Latinoamérica es todo Eh, así, ¿no? pues Como que siempre una mezcla, sí, ¿no? no tenemos como Ujú, un orden contextual, como para llamarlo de un modo. Es como ujú. el devenir, ¿no? Tipo, bueno, se construye, se construye y se construye siempre con la tendencia. Sí, sí, o sea, aquí están como que se nota grandes, grandes épocas, ¿no? O sea, em, Ahí va. no sé, pues creo que es muy, muy decidora de, de la historia de la ciudad. Y esto en Ciudad de México, ¿en qué sector está la ciudad? ¿En pleno centro, alejado? En centro norte, Bien. creo que ves que es tan grande la ciudad que ya pues, casi hay muchas cosas que antes eran periferia y ahora son centro. Ahí está Gran Tenochtitlán, Tlatelolco. ¿Cómo hacen para pronunciar todo eso sin equivocarse? Pues Tecno, ya uno lo lee después de 30 años ya más natural. sí, ¿no? ¿Qué significa Tenochtitlán? ¿Significa algo? Sí, significa pedregal donde abundan las tunas, algo así. Bien. ¿Y Tlatelolco? El Tlatelolco significa algo como montículo de arena. A ver, lindo. Bien. Es lindo también, por ejemplo, algo más trágico, o sea, suena contradictorio, pero ahí fue yo creo que de las cosas más impactantes del terremoto del 85, un gran terremoto Sí, que ocurrió en la ciudad, entonces ahí cayeron edificios que dan como cuenta de esta condición arenosa, o sea, como no firme del suelo. O sea, claro. como que otra vez salió ese tema y pues también eso me gusta, como que se ve cómo es el El suelo. territorio, ajá. Claro, en realidad la Ciudad de México está sobre un lago, ¿no? Sobre un lago seco. Sí, sí, sí. Alguna parte, después es tan grande que Sí, hay sí. unas cosas que ya están en lomas, pero el centro sí, sí está sobre un lago desecado. Bien. Ah, y algo también que quería preguntar. Después, hay un. Vos ahí sabías los significados, pero ¿se aprende el idioma? ¿Cómo se llama? ¿El azteca? ¿El idioma azteca? ¿Lo aprenden? ¿O El- el- o ya saben los nombres de las cuestiones? Se la traducen, pero ¿hay un modo de hablarlo o algo? no, o sea, digamos en la escuela y así como comúnmente, no. Uno lo aprende, o sea, alcanza como a sacar palabras de aquí y de allá, De los porque pues viven, monumentos y de todas claro, estas claro, sí, cuestiones. de las calles, todo eso, o de los nombres propios, ¿no? Pero así de que haya una política como para fomentar o difundir el lenguaje náhuatl, no. No, es más bien... Y hay gente que lo puede hablar, Sí, 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 en o la es Ciudad de media México hay muerta cerca... ya. No, 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 es súper activo. Ciudad de México tiene cerca de 120,000 personas que hablan como primera lengua náhuatl. ¿No es cómo se llama el idioma? ¿No es azteca? Ah, pensé que era. No, el náhuatl es Bueno, el que hablaban los aztecas, aunque también hay un montón de variantes del mismo náhuatl, ¿no? mira vos. ¿Cómo se escribe? Te lo, te Sí, por lo, te lo favor. treo, es N-A-H, sí, Nahuatl.
O sea, TL. 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 Claro, a mí me cuesta, no, a mí por lo menos me cuesta esta relación de la TL y TL, eso es Ujú. difícil. Acá Sí, está. sí, un vocablo no tan común, ¿no? En español no está la combinación Ujú. esta. TL, tle. Ahí está. ¿Esto es? Sí, sí, o sea, el náhuatl también no tenía esta cuestión como de signos que se pueden combinar, más bien eran como una especie de ideogramas. Esos. Eso. Pero bueno, voy a investigarlo. Ujú. Claro, porque en realidad en los centros mayas también tienen su tienen como sus figuras, ¿no? Y su Ujú. lenguaje. Sí, sí, sí. Pero claro, es el idioma maya. Y tienen otro sistema. Sí, Yo no soy para nada experto en eso, así que seguramente te porque sos inventaría, México, porque sos pero del norte, del centro, sí, del centro. del centro. ¿Hay rivalidades hoy en día entre mayas y aztecas? Sí, 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 ¿En mucho. serio? ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. Pues sí, para empezar, los tiempos en donde se desarrollaron, ¿no? Diría que aztecas es de 1321, cuando digamos que es como el periodo posclásico, Sí, sí. y mayas tienen una tradición mucho más Moderna. antigua. Ah, antigua. Ah, pensé que era más nuevo. Eh, y los aztecas, por ejemplo, son, o sea, como siendo un poco más técnicos, los aztecas cambiaron de nombre a mexicas, y en ese tiempo solamente aztecas se les denomina a los que vienen de Aztlán, ¿no? Después, cuando llegaron aquí a México, ahora son mexicas. Y los mayas, digo, y en esa transición, pues dejaron de existir, ¿no? Pero los mayas, todavía hay personas mayas que viven hoy en día y que hablan maya y habitan en comunidades mayas No, mirá vos. y hacen su vida, sí. Y aztecas no. No. No, no sabía ese dato tampoco. ¿Y cómo se relacionan con el México moderno? ¿Cómo se relacionan? Pues hay una relación de conflicto. Yo creo que hay proyectos, el más sonado ahora es el Tren Maya, que es un tren que va a circular por la península de Yucatán, que es donde habitan los mayas, Sí. y pues tienen otra idea del mundo, ¿no? Entonces, pues no siempre van con las ideas mercantilistas de las empresas o del gobierno o de lo que sea, y siempre hay una especie de conflicto, así que a veces se ha optado en, pues tú haces tu vida por allá, yo hago mi vida por acá, y en las cuestiones como más elementales, pues ahí sí nos comunicamos, ¿no? Como cuestión salud, cuestión Y en el todo. medio está Cancún y los estadounidenses. Y los gringos ahí explotando todo. Sí, pues sí, 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 claro, es irremediable eso, ¿no? Es un conflicto que pues, Para, tiene el- muchas aristas. para los mexicanos, el centro más turístico es Acapulco, no Tú Cancún ni dices todo como, eso. para nosotros, sí. Sí, la Ciudad de México en sí mismo también es como un centro, claro, pero vacacional de playa, Acapulco suena mucho más, o Oaxaca. Para los mexicanos, digo, eh, no para el Ujú. turismo internacional. Sí, sí, sí puede ser eso, sí. Bien. Vamos a la próxima pregunta. Em, yo creo que David Lynch, una obra de David Lynch, Bien. Alphabet, Sí. que es un cortometraje así de unos cuantos minutos, Sí, buenísimo. pero que, o sea, igual están estas cosas como Mulholland Drive o como Blue Velvet, Ahí pero pues está. yo creo que, claro, ese, Alphabet. Ese es buenísimo. Ujú. Eh, sí, aparte de esta cosa como experimental de los 60s, me gusta la historia que tiene detrás de que David Lynch lo hizo como con el premio que se ganó su primer filme y después lo hizo o sea, se gastó el dinero ahí en ese otro. Eh, Me gusta esa cuestión, pero también me gusta como el volver a ver el alfabeto y verlo de una manera que parece una pesadilla. Sí. O sea, es una pesadilla tal cual. Entonces, como que siempre hay algo de dónde ver nuevas cosas a algo que parece súper elemental, ¿no? Como el alfabeto. Eh,
y también verlo como pesadilla, es decir, verlo como que el alfabeto no es esta cosa que nos posibilita la comunicación, sino tal vez es la cosa que nos limita también, ¿no? En ese caso sí puede sonar una pesadilla, Mm. en el sentido en que, pues, no sé, todo esto de que el lenguaje forma tu forma, o sea, informa la manera en la que piensas. eh, entonces me parece interesante verlo así, Acá tenemos el señor David. el de señor Lynch. Y hoy ¿qué, Sí, qué sí. te parece la... Bueno, acá tenemos una foto de la época. Y ahí está Eraser. ¿Y, y, Eraserhead. Ujú. ¿cómo ves las obras de ahora? Esta la Imperia, la de que dura 4 horas. ¿Cómo te gusta este nuevo extremo? Esa no la he visto. No. Esa o sea, 4 horas pues sí exige como dedicarle una tarde o Sí. sí, ¿no? Pero para como verla como seriamente. Porque el tipo te carga siempre de simbolismos y pues la primera vez que uno ve, por ejemplo, Blue Velvet, en la primera escena, en la primera secuencia, pues ya tiene un montón de cosas de qué hablar, entonces hay como que estar preparado para verlas, ¿no? Y es la más sencilla No, no. esa, ¿no? Justamente. Entonces, pues no he tenido como la paciencia o no le he dedicado tiempo, ¿no? A eso. Así que no la he visto. ¿Cómo se llama? Pero Se me fue el nombre. No es Imperial, no es Imperial. Tiene un nombre muy largo. No me voy a acordar ahora. Pero yo la vi, sí, no la entendés nada porque es muy larga y porque se te hace ujú. complicada. Pero vamos a la siguiente pregunta. Esa Imperio sería se llama. la Imperio. No la he visto. Sí, es Inland Empire. Eso, ahí está. Esa es. Es del 2006. Ah, ya pasó tiempo de eso. Ya Wow. tiene tiempo, sí. 16 Y años, te sigue dando vuelta en la casi. cabeza. Vamos, vamos a la próxima. Pues relacionada, sí, director de cine, Sí. Chris Marker. Chris Chris, Marker es mi director, Chris Marker, sí, director favorito. ¿por qué? ¿Qué hace? Es sin ensayo. A veces hace algo de ficción, a veces solo son puros videos medio al azar, a veces no hace nada pero aparecen los créditos. Eh, Murió hace relativamente poco tiempo, ¿Ah, pero sí? sí, yo lo siento como una persona muy comprometida y muy congruente con lo que hacía y decía. Pero no es actor, ¿o sí? Y También. no. De hecho, hay dos fotos que se conocen de él, porque tampoco se dejó fotografiar, ¿no? ¿Cómo se escribe bien el Eh, apellido? Como marcador, Marker. Sí. Ah, escritor me parece. Guionista, claro, eso tal vez de ahí, ¿no? Sí. Francés. Francés. Ujú. Listo. Él tiene unas, sí, por ejemplo, esas son así. De hecho, cuando le preguntaban, como, oye, envía una foto, pues enviaba esa foto de un gato, ¿no? ¿En serio? Sí, de un gato amarillo que aparecerá por ahí. Qué fuerte que está esta relación a veces de los artistas con los gatos, ¿no? ¿Cuántos gatos? Mira, ahí está Jarmusch con un Sí, gato. sí. Sí, no sé por qué. Supongo que tiene algo que ver como con cierta empatía, no sé. O sea, como cuando es esta anécdota como de Jacques Derrida, ¿no? Que en algún momento sale de bañarse Ah, la Cheté es de y él. la jeté de él, claro. Es genial, es muy buena esa película. No sabía que era... Ahora no sé quién es. Que en realidad la Cheté es como... ¿Cómo se llama esta película? 12 monos, ¿no? Es como la 12 monos, continuación ajá. del corto. Que el corto de la Sí. CT es como en un... A ver si me acuerdo. Es como en un muelle, ¿no? Creo que la jeté, la traducción, o sea, no sé nada francés, pero es como el embarcadero, ¿no? Sí, no puede ser.
y, y es un aeropuerto o algo así. O sea, el punto es que Ah, es una cosa como de transición en infraestructura, ¿no? En donde igual tiene esta analogía como de sí. un lugar al que llegas y al que partes, del cual partes. Entonces está interesante eso. Y ahí pues son puros Esto es lo que fotogramas, yo excepto un decía. par... Ah, es un Exacto, sí, aeropuerto. sí, Es como sí, sí, sí. es la cubierta de Orly, el aeropuerto de París. Ajá, ajá, sí. Ahí está. No me acordaba que era de él, ya sé quién es ahora. Es que es muy bueno. Súper bueno. A mí me encanta eso. A pesar de que hay cosas que pues, tampoco entiendo, ¿no? Pero pues lo que alcanzo a entender, creo, pues, me gusta mucho. Esa imagen, por ejemplo, me parece increíble, que es hablar del tiempo a través de una foto. Entonces, lo que están viendo es un árbol, una sección de un árbol de secuoya, ¿no? Sí, Que estos árboles que tienen estos anillos, ¿no? Y que por cada año es un anillo. Entonces, algo así creo que le dice a ella, oye, ¿pero dónde vienes? Y entonces él señala afuera del árbol, ¿no? Diciendo que viene del futuro. Pero claro, eso no lo entienden todavía ella. ahí está el que O dormía sea, con estas cosas raras. ujú. Sí, bueno, es como de ultra bajo presupuesto también, Sí, pero, pero muy efectivo. sí. Y después hay una película que ya no era de él, sino no es de Renoir, otro que tiene un nombre muy, de Romer creo que es sobre la fiesta. Resne, ¿Eh? Resne, no. Sí, bueno, a ver, decime hay una relación, ¿no? Sí, Entre sí, la sí, ellos YT. dos participaron. Ah, ¿y cuál es la de Resné? Que es una fiesta, ¿no? La de los espejos, de la fiesta de los espejos, la película de los No me acuerdo del espejos. nombre. No me acuerdo exactamente de eso, pero ellos dos colaboraron en Toute la mémoire du monde Sí. y, y las estatuas también mueren, ¿no? Son como estudios más que van con la antropología, con... Una noche en Bariban, ¿era algo así la película? No, no me acuerdo, ¿eh? A ver, vamos a poner una noche. ¿Quién era Marivan? ¿Qué era Marivan? No hay nadie culto que me pueda ayudar a ir al otro lado? Madiban, Sí, el país de los muertos. El año pasado en Marivan, gracias Marta. Ahí está. Marienbad. El ¿Qué año, tiene que ver con Goethe? el año pasado. Marivan es la película de los espejos. Esta creo que es. Ahí está, esa Ah, era, ya. es el No, espejo. no la he visto, no la he visto. Sí, sí. Ah, mírala. Digo, ujú. Ahora no me acuerdo pero había como una relación entre ellos dos y la YT, porque yo me acuerdo en su momento había algo. Después lo voy a volver a estudiar. Mm. Pero esta película también es una película muy rara, muy complicada. ¿Viste estas películas que hay más opiniones que hechos? Ujú. Y cuando vas a ver una película, alguien te dice, ah, y esto es algo de Ant-Man", ¿viste? Como haciéndose. Como muy culto, Claro, lo mismo que la como YT, ¿viste? Con muy, la YT también. muy canchero, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, claro, eh, así como, no, ha visto la GT, sí, claro, pues sí, es como de aquí 15 minutos dura, pues, ok, la puedes ver en una sentada normal, ¿no? claro, Blanco y negro, francesa, pues, qué más sí. quieres para presumir, ¿no? Así que hasta acá está de Alas Resnés. Así que después bajátela, esta es, mira, te la recomiendo. Esta, Año El pasado en año en Marienbad, la voy Marivan, a... y es de Resnés, de Alain Resnés, no, que es el que decías que ya la trabajaba anoté. con. Con Marquera en unos cortometrajes hizo. Ajá. Sí. Ah, claro, Hiroshima, mi amor, es de él también. ¿Sabes que no sé si vi Hiroshima, mi amor, alguna vez? No me acuerdo bien si la vi o no. Así que.
Bueno, vamos a la próxima. Em, Autor francés, seguimos con los franceses. Bien. Pierre Bourdieu. Pierre. Pierre, ajá. Bour, Sí, porque B-O-U. sí. Pasa Ajá, que exacto. me la decís en francés y me desconectás. Con mi pésimo francés. Nació Sí, en el aparte. 30 y murió en el 2002. Hasta ahora sos como, te gustan todos los muertos. Eh, sí, pues sí, lamentablemente. Claro, La gente creo que se es muere. pues sí. Pero sí, o sea, es un comentario creo que atinado. Sí. Eh, no sé quién que esté vivo realmente sigo como con cierto Olebeck, fervor, ¿no? Olebeck, que es una especie de Eh, maldito de Michel Olebeck. no, 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 Bien. no lo sigo. También es un Pero borracho, mm, drogadicto, de todo lo malo que tiene un francés lo tiene Olebeck. Bueno, ¿por qué Pierre? porque bueno, yo inicié con Pierre por un libro que se llama Los Herederos. A verlo. Tuve esta etapa como docente que ahorita voy a poner ya en pausa este próximo año. Y la reproducción, pues, y los herederos son así Ahí está. como que, exacto, como que interpelan a la figura de la escuela, del sistema universitario, de los alumnos, del director, del docente, ¿no? Entonces, em, cómo estar consciente de esas cosas, pero al mismo tiempo formar parte de ese círculo, pues algo que obviamente tiene que reflexionarse muchísimo. Y él propone como algunas reflexiones a partir de ahí, ¿no? Bien. De cómo hay un círculo gigante del cual pues, hay que hacerse cargo. Eh, y eso, pues me parece importantísimo que siempre esté como poniendo o estaba, ¿no? Estaba poniendo como en jaque muchas cosas que se tienen como por vistas, ya por analizadas. Eh, y después, pues, o sea, interesante, por ejemplo, también el libro este que tiene de Capital Cultural, Escuela y Espacio Social, Mm. donde habla como de cuáles son las relaciones que a veces no nos damos cuenta, pero a veces van definiendo hasta hasta nuestro gusto por lo artístico o la manera en la que nos comprendemos siempre relacionista, ¿no? Bien. Después, pues sí, sí, o sea, ayuda como a salirse un poco de ¿Y, esos y, y alquiestars. cómo llegas a Bordier? ¿Cómo llegas a Pierre? Como, ¿cómo lo abordas? No, ¿por qué, cómo lo conociste? ¿Por qué lo empezaste a leer? ¿Qué te Ah, interesó? O te gusta mucho esta... Ahora estás hablando mucho de... Me imagino que son todos también del macho francés. sí, Eh, sí, sí, Bourdieu, claro, tiene sus ensayos desde el Mayo francés, y las dos películas que sus hablábamos, La anécdotas. Jetée y también son franceses que Ujú. estuvieron en esa postura. Por eso, Sí, llegás por ahí? ¿Por dónde llegás? yo creo que puede ser por ahí, también de que yo creo que hay cierta influencia ya aquí en Francia, de México, en Francia, en México de Francia, pues. Hay cosas que aparentemente ya son, pues, como muy vistas también la arquitectura, pues, algunos edificios muy, muy claros, ¿no? Hace poco hablaba con un amigo de que tal vez esta cuestión de que comemos en tres tiempos también es una cosa francesa, que ya lo tenemos muy internalizado y que pues, parece que ya nadie le hace caso. Pero sí hay una cosa ahí como del cine francés que a la hora de hacer festivales aquí, antes de la pandemia era común hacer festivales ¿Mm? de cine, sobre todo en Ciudad de México, que pues proponían que una sala durante algún tiempo determinado, un par de semanas o lo que sea, hubiera una especie de retrospectiva o tal cual, cualquier producción francesa que tuviera medianamente éxito se traía acá y se ponía como bajo esa etiqueta, ¿no? Cine francés. Era la opción no comercial o no tan comercial de los cines hace unos cuantos años. Y pues ahí también poco a poco yo creo que
fueron ganando como temas que no siempre son los de siempre, como el héroe, ¿no? ¿Lo tenés Y, y- para contrarrestar, lo tenés a Paolo, a Pier Paolo Pasolini, el italiano? sí, 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 Sa- interesante ¿Sabés qué también. decía del Mayo francés y de todos ellos? No, no, ¿qué decía? Quedan unos boludos nenes de papás. Pues seguro, pero también Pasolini creo que pertenece a esto como neorrealista, ¿no? Y era un Eh, comunista italiano y se burlaba de los franceses, ¿no? Como diciendo, comunistas ustedes no lo son. Son nenes pues sí, o sea, que los corre la policía y lloran. pues, pues sí, o sea, también, no sé, uno ve a Bourdieu, por ejemplo, o sea, siempre está con todo y lo que se le agradece, ¿no? Que esté como la lucha sindical o que esté hablando en una junta de vecinos o lo que sea, pues también siempre llegaba como a su escritorio y escribía y coordinaba, no sé, estudios académicos, ¿no? Entonces, pues supongo que también esa es una parte de que no está en la calle, ¿no? Donde se definen las cosas, ¿no? Sí, puede ser. O Hoy sea, Pasolini sería como una especie de Lance von Trier, ¿no? Sería como sería esa relación. No sé si lo conoces a Lance von Trier. Sí, me imagino que sí. sí, como algo más explícito y rudo y directo y todo eso. Sí. Y como tener a la calle, como la handycam y tenerla en el hombro, ¿no? Como no preparar cosas. Hace poco en Cannes fue echado y cuando lo echaron Claro, dijo, yo por lo soy de Hitler, mejor, ¿no? sí, yo soy mejor e incluso mejor, yo soy incluso mejor que Hitler y a mí me van a amar, ¿no? Eh, No, pues ya está fuera de sí, este sí. mundo ya. Pero hay gente así como que va a decir, señor, contrólese un poco. Pero bueno, pero a veces está bueno eso, ¿no? Está bueno como esos cachetazos. A veces son necesarios. Pues, supongo que si es algo facho desde o sea, que se queda en la película, pues con todo el dolor, pues eh, tal vez en algunos sectores pudiera pasar, pero en otros, pues yo Sí. diría que no, nada, No. ¿no? Vamos a la siguiente. Que yo creo que es la última, ¿no? Dale. O no, la 9, no sé. Estación de subterráneo o de metro, yo Sí. elegí San Lázaro, Ciudad de México también. Bien. ¿Por qué? De hecho, San Lázaro es una estación gigante, hay correspondencia ahí, y la hicieron dos arquitectos. Uno es Félix Candela, el primero, Ah, nuestro. y, y el segundo, no sé quién, según yo es Félix Sánchez, pero igual me equivoco. El punto es que, o sea, tienen valores, creo que notables, el de la estación de Candela, todo esto del paraboloide, de la estructura ligera. Ahí está. Ese es uno, es que es gigante. Entonces, Tapo, que es la terminal de autobuses poniente, no, eh, autobuses, no me acuerdo qué es la P, para pasajeros, Oriente, algo así. ¿Eso también? Claro, y es que es enorme. Entonces, la estación San Lázaro conecta una estación de autobuses, conecta dos líneas de metro, conecta dos líneas o tres líneas de Metrobús, que es como un autobús articulado que tiene su propia red. Y pasan ese tipo de cosas, que es bien interesante, como que ves mucho movimiento. Siempre hay cosas pasando, el metro arriba de ti y también abajo de ti, gente corriendo todo el tiempo. Es como el sueño Creo que es Archigram. como Creo que sí, tiene algo de Archigram, tiene algo también como de este proyecto, no me acuerdo cómo se llama, de OMA, donde es pura circulación. Ah, el redondo. Eh, Uno blanco, sí, exacto, que tiene como patas, ¿no? Sí. El huevo. Y El huevo de la tapa de un croquis. huevo. Ajá. Sí, entonces, eso pues, siempre hay una sensación de que es tarde para todo, ¿no? Todo el mundo corre, ¿no? Es estimulante, sí, por decir, bueno, cuando no vas a trabajar es estimulante, cuando vas a trabajar o por ahí, por la escuela, o lo que sea, pues súper Sí, siempre desesperante. es mejor ser turista.
siempre. Sí, claro, claro, porque ahí encuentras que el tiempo es un Es poco, ocioso. ajá, ujú. Esta es la de Pues autobuses. sí, Qué linda que es también, sí, ¿eh? Está buena. Qué está buena, iluminada. sí, tiene una escala como bien, pues bien de Ciudad de México, ¿no? Es gigante. Eh, Bien. sí, Pero vos querías la de sí, Félix pero Candela. es que la FX Candela se hizo primero, entonces la verde que veíamos, que es por donde pasa el tren con unos puentes, es como que se pone encima, se posa encima, no con muy buenos resultados. Arquitectónicos es medio sucia, ¿no? Las esquinas No, no no me coinciden. aparece, me aparecen otras cosas de Candela. Eso, eso, ¿Esa es? eso tal cual, eso es. Ahí está. Qué linda. Entonces, sí, 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 es súper linda. Ahora, si buscas ahora, así, o sea, si quieres ir al metro hoy en día, eso ya nunca lo vas a ver, pero porque está como intersectada con otros volúmenes. Esa es otra, Ah, Candelaria, parece, que tiene unos capiteles, pues, sumamente complejos geométricamente, ¿no? ahí está. Esa es otra, ¿no? Es Mercado Coyoacán. Qué linda que es. Pero esto hoy está, Sí, de eso. está desfigurado. Pues tiene una cosa encima, tiene canceles raros, ¿Esto tiene es letreros también? por todos lados. Sí, ese es el interior. Ajá. Ay, Digamos que ahí es como el McDonald's. intradós del... Sí, pues ve, o sea, la geometría que propone Candela no tiene nada que ver con la geometría comercial de No, paneles prefabricados, pues obviamente chocan, ¿no? ahí está. Em, Ahí algo se ve. Bien. Y bueno, la última. la última es obra de Rembrandt. Bien. ¿Cuál? Una que me hace como bien para cerrar, tal vez, la profetisa Ana. A verla. ¿Sabes quién era Ana? No, no. No, pero aparentemente su mamá es la que posó para representar a Ana, la mamá de Rembrandt. ¿Ella? Ella. Ujú. Qué lindo. O sea, me parece que es como estas cosas, las pinturas de Rembrandt tienen esta cosa de que sí te sacan mucho del papel de espectador. O sea, Mm. sí, yo noto como muy naturalmente ver a una persona, pero por el La hoyo de la luz. pared. Eso, porque, ajá, eso es otra que es Simeón, ¿no? Simeón en el templo. Sí, Jesús en el templo. Em, entonces, o sea, en las pinturas de Rembrandt, que es como casi que el manual para hacer una pintura barroca, ¿no? O sea, como claroscuro, muy posado, la representación de escenas bíblicas exageradas, todo eso. Pero también tiene esta cosa de que la arquitectura ahí no aparece, ¿no? O aparece muy, muy sutilmente, o aparece a través de una interpretación de cómo llega la luz. Acá Em, dice, mira, en Wikipedia, ¿no? Ana era una anciana profetisa que estaba en el templo cuando María y José llevaban al niño Jesús. Ella reconoció claro. rápidamente Ujú. al Mesías del que hablaban los profetas. Ah, así que si no hubiese existido Ana, nos perderíamos de la dicha de Jesús. Pues posiblemente, no sé si bien la historia del testamento sea Yo no sabía nuevo eso, o malo. que María y José dijo, che, este es Jesús, sí, este es Jesús. Es que de hecho hay otra pintura también de Rembrandt al que se le considera como un milagro, este Simeón o sea, en el templo, que es cuando, o sea, un ángel, algo así, le dice a Simeón, oye, no vas a morir sino hasta que conozcas a Jesús. Entonces, pues sigue viviendo, ¿no? Simeón, y después cuando Ana le dice, oye, ya está ahí Jesús, Simeón le dice, ahora sí ya puedo morir. Y eso Wow. es como cuando se da pues un milagro, ¿no?
Claro, de ahí sale este chiste, bueno, no sé si en México está, pero viste, esta cuestión, eh, vi un show, vi algo tan importante y decís, bueno, ahora me puedo morir, ¿no? Ah, puede ser, sí. ¿No? Ujú. No sé, ya vi a Nanny Chinel, ya me puedo morir. Puede ser, ¿eh? Que estamos como un poco representando nosotros mismos a Simeón ahí. Sí. Sí, 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 sí. Y qué genio que es Y Rembrandt. sí, sí, o sea, pues sí, talento, ¿no? Muy importante. Pero la razón por así muy particular es porque en ese cuadro de la profetisa Ana, Sí, em, cuando uno lo ve, como que hay esta cosa del movimiento, ¿no? Y hay una cosa que me gusta también de arquitectura o de cualquier como expresión que es muy sutil y entre más sutil es cuando mejor se hace, que es que uno la ve y al poco rato, a mí me pasó, ¿no? O sea, no tiene por qué pasarlo a todos, uno también quiere empezar a leer lo que ya está leyendo. sí, es verdad eso. Entonces, poco a poco lo que hace la pintura es convocarte a una actividad y ser parte de la pintura y de la acción que está ahí. Pero de manera como, o sea, no lo declara, ¿no? No lo hace lo hace a propósito, pero no es como tan evidente, sino hasta que la ves. ¿Y la Eh, viste? ¿Está en el... en el Rijksmuseum. Ujú. Sí, ¿fuiste? ¿La viste? Sí, hace mucho tiempo, pero sí. Sí, está ahí, es hermoso. ¿Qué, Entonces, esa cosa de que... cuando fuiste al Rijksmuseum, ¿está la habitación nueva? ¿El hall nuevo? ¿O lo viste viejo? la de Selgascano, Sí. no, sí. No, no estaba ahí, yo no vi esa, Ah, la, la, la intervención. bien. Así que bueno, ¿qué harás mañana en México? ¿O hoy en México? Todavía ¿Qué falta... harás? Pues yo creo que salir a comer Bien. y caminar un rato, disfrutar del domingo. ¿Tacos? No, ¿A Taco no Bell sé. vas a ir? No, nunca. Ni en que estuviera aquí debajo de mi casa, no. ¿No? No, no. No sé qué voy a comer, pero ya hace hambre. Bueno, muchísimas gracias. Y nos veremos algún día si venís a Buenos Aires o si yo voy a México. Sale, muy bien. Igual, A México DF. Que no perfecto. conozco. Lo único que conozco de México es Cancún, así que no estuve en México, ¿no? No, básicamente no. Así que hasta la próxima, nos veremos pronto. Va, ahí me avisas. Hablamos. Chao, chao. Chao. Gracias, muchas Gracias. gracias. Chao, chao.